Vamos en este instante a recibir ya a nuestra primera invitada. Gracias por acompañarnos. En primera hora se trata de Wilma Andrade. Ella es pues asambleísta de Izquierda Democrática. ¿Cómo le va, estimada Wilma? Buenos días. Muchas gracias. Un gusto para mí estar con la amplia audiencia pues en esta mañana para todo el Azuay y también en el austroecuatoriano. Perfecto, bienvenida, muchas gracias. Y de manera digital siempre les damos la bienvenida a todos a la ciudad de Cuenca, ¿no? Ojalá pronto podamos estar por acá por los sets. Bueno, reformas a la ley orgánica de la función legislativa, eso es lo que se discute en el Pleno Legislativo. ¿Cómo les está yendo? Por favor, Vilma, la escuchamos. Bueno, yo creo que es importante, antes de responder su pregunta, pues reflexionar en el momento tan complejo que vive el país. Estamos viviendo un momento tremendamente difícil debido a la crisis económica, una profunda crisis económica, también a una crisis moral, de ética, y además de esto unida a una crisis sanitaria, lo que conlleva realmente graves problemas a los hogares ecuatorianos. Las madres de familia, muchas están desoladas porque no pueden alimentar a su familia. En unos casos los padres de familia han perdido su trabajo y nuestros jóvenes no ven futuro en su propio país. En ese sentido, creo que es importante trabajar precisamente sobre encontrar esas soluciones que logren realmente pues mejorar las condiciones en el Ecuador. Nosotros siempre hemos sido un país de emprendedores, un país de gente trabajadora y gente buena, que sin duda tenemos oportunidades. En ese sentido, uno de los aspectos que de todas formas va a mejorar sobre todo la labor legislativa es la ley orgánica de la función Ujú. legislativa. Ahí se ha establecido, por ejemplo, procesos absolutamente claros de lo que puede ser la depuración interna. Vemos, como ven los ecuatorianos, yo soy muy objetiva, realmente con mucha, quizás hasta indignación de cómo está desarrollándose y que eso deviene en una falta de credibilidad y confianza. Sin embargo, ahí teníamos dos posibilidades, o ponernos a lamentar o ponernos a trabajar. Y quienes no estamos de ninguna naturaleza inmersos en esos actos de corrupción, tenemos que trabajar. Y en ese sentido hemos incluido en la ley, por ejemplo, el código de ética, para que el comportamiento de los asambleístas al interno y al externo del órgano legislativo sea bajo parámetros de la moral y la ética. También se han establecido procesos para la depuración interna, es decir, cuando se encuentran reñidas sus actuaciones con la ley, con la Constitución, tienen que ser sometidos a procesos de depuración interna, siempre salvaguardando, y ese quizás es un aspecto que debo mencionar, Ujú. que choca con las intenciones que nosotros teníamos. Decíamos que si algún asambleísta se encuentra investigado, sobre todo en delitos contra la administración pública, pueda ponerse a un lado, que se defienda sin mantenerse su cargo de asambleísta hasta que pueda dilucidarse su proceso judicial. Sin embargo, por Claro. el derecho a la presunción de inocencia se seguirá manteniendo, pero hemos establecido procesos también para los enjuiciamientos políticos, para que no se detengan y no pase como lo de ahora, que un año después de haberse solicitado un juicio político recién se lo va a tratar. Completamente de acuerdo con lo que usted ha manifestado en esta mañana, Vilma, pero también hay que recalcar que es un poco tarde, ¿no? Realizar esta ley orgánica de la función legislativa. Literalmente a muchos de ustedes les queda menos de 5 meses, porque ya viene la transición del siguiente gobierno y mucho menos luego de las elecciones. Y a más de que esté en una ley, creo que lo que usted ha acabado de manifestar debe ser de cuestión de principios, de ser ético y que no se haya dado tanta cosa dentro del pleno legislativo, ¿no? A asambleístas destituidos por temas de corrupción, por reparto, se habla mucho del tema de los hospitales, recientemente lo que se habla, lo que se dice, y ya con sanciones incluso, pues el ex asambleísta Mendoza, por ejemplo, con el hospital de los Pedernales. Que los asambleístas se metan directamente con la plata de los ecuatorianos, de quien les llevó a esos curules, es bastante preocupante. Por supuesto, y no solamente eso, sino que es repugnante, porque han traicionado la confianza de quienes les llevaron y quienes les apoyaron para representarlos en un alto organismo como sin duda es la Asamblea Nacional. Ahí yo quisiera decir que hay aspectos que tenemos
en la política. Si se necesita, como de hecho el gobierno necesita acuerdos para llevar adelante ciertas normativas, ciertas leyes que tienen que ser aprobadas, tienen que ser sobre la mesa, tienen que ser absolutamente diáfanas, inclusive con la presencia de los medios de comunicación y de veedurías, donde se priorice cuáles son los aspectos y por qué las justificaciones del gobierno tiene que hacerlo con un acuerdo con la Asamblea. Llegar a consensos es absolutamente válido y no puede ser tratado eso por debajo de la mesa y peor aún en esos supuestos repartos o eventos que a la postre pasan a ser una suerte de chantaje, pero también del otro lado de extorsión. Yo creo que hay que ir a esta nueva modalidad de tratar los temas políticos. Yo le debo decir, yo no me he reunido en mis 3 años con la ministra. Jamás he tenido una llamada telefónica, ni tampoco mensajitos de WhatsApp. No he necesitado, porque cuando hay una propuesta que es sólida y que es válida, lo que hago sí es reunirme en Izquierda Democrática con la Comisión Política, con el Consejo Ejecutivo Nacional, decidimos cuál va a ser la postura de Vilma Andrade dentro de la Asamblea y de acuerdo a eso nosotros actuamos. Es decir, aquí no hay conveniencias, no hay esos pactos oscuros que sí deberíamos actuar, pero bueno, esperamos y confiamos que también los partidos políticos confíen realmente en personas que tengan una trayectoria, que tengan una hoja de vida que mostrar y sobre todo personas que conozcan la realidad del Ecuador para poder plantear soluciones. Entendemos completamente que los diálogos son importantes, mucho más del Ejecutivo con el Legislativo, haciendo referencia a que si vamos a crear una ley en beneficio de todos los ecuatorianos, creo que buscar esos consensos entre el Legislativo y el Ejecutivo está bien. Pero de la forma en la que lo han venido haciendo está mal, ¿no es cierto? Y eso reprochan los ecuatorianos. Porque claro, el justificativo que hemos escuchado a nivel país es de que, claro, yo estoy en una cartera de Estado súper fuerte, la que maneja el tema político en el país, y necesariamente debía reunirme con estos sujetos. Y todos los sujetos que están, que al momento conocemos, están vinculados con hechos de corrupción. Si bien ahora, en el tema de Pedernales, regreso nuevamente con este asunto, que es lo que más llamó la atención en la Asamblea, Daniel Mendoza dijo sí, cometió un error y ahí está la sanción de 4 años, que tampoco es mucho. Pero ¿qué pasa con los demás? Que también se les ha denunciado que recibieron $300.000, $200.000, ahí está Suero, ahí está Cuesta, por ejemplo, otros asambleístas que allí quedó. Si bien María Paula Romo, la ministra también de Gobierno, creo que es la 5ª vez, y ahora sí se aprobó ese informe para que vaya a juicio político, lo que nos asegura que van a llegar efectivamente a lo que los ecuatorianos quieren, ¿no? Quizá a una sanción. Tampoco estamos motivando a que así sea, pero si hay el contenido necesario para hacerlo, deben tomar una decisión. Sí, efectivamente, a lo que tenemos que llegar es a eso. Una persona, y peor aún, quienes son sujetos de control político puedan de alguna forma liberarse de su responsabilidad. Aquí, desgraciadamente, usted ve, vamos a revisar el tema de octubre, ha pasado un año. Ahí están las imágenes, ahí están las pruebas, hay audios en donde dicen sí, lanzamos bombas caducadas. Exactamente, todo eso tendremos que hacer y tenga la seguridad que... Pero ¿qué más necesita la Asamblea para la sanción? O la destitución o lo que sea. Hay que cumplir el debido proceso, hay que establecer, ahora ya el lunes de la próxima semana inicia el juicio político, pues las justificaciones, es decir, los pro y en contra en definitiva de todo el proceso. Y creo que ojalá podamos también hacer uso de ya herramientas aprobadas. Yo le debo dar al país y a través justamente de ustedes, darles la posibilidad de que conozcan de que se aprobó el 6 de julio, ya es parte del Código Integral Penal, la protección total al denunciante, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que no se atreven a denunciar porque pueden ser pues sujetos de varias represalias. ¿Qué hace esta norma que fue propuesta por Izquierda Democrática? Claro. Que usted, cualquier ciudadano que conozca de un acto de corrupción, de un exalcalde, prefecto, de cualquier ministro,
ministro o cualquier funcionario público, si conoce el acto de corrupción, pueda denunciarlo y pueda mantenerse absoluta reserva de su identidad, que no se va a conocer su nombre durante el proceso. Y esa fue una acción compleja hasta lograr que la Fiscalía acepte de que se entregue un código para que no aparezca el nombre. Se le dará también protección a su integridad física y a la de su familia si fuera necesario, igualmente estabilidad laboral y además del 20% de lo que se logre recuperar, pues recibe el denunciante y el 80% recibe el Estado. Estas normas que en la Asamblea han sido complejas. He debido pasar 3 años en todo un proceso que va hasta que vaya a las comisiones, se emitan los informes, lograr realmente que se apruebe, pero ya está siendo parte del Código Penal. Esta propuesta de protección al denunciante ha dado muy buenos resultados en Centroamérica y ojalá, espero que se pueda así difundir. Quisiera tener la posibilidad de hacer una cadena nacional para que realmente puedan hacer uso las personas de bien que pueden denunciar y así recuperamos también lo robado, porque seguimos hablando realmente de los procesos y ya tendremos después de 4 o 5 años disfrutando de lo que se han llevado, con lo cual eso indigna más también a los ecuatorianos. Eso es justamente, eso es justamente lo que le iba a consultar, Vilma. No veo que es bastante directa en sus respuestas y eso es interesante, pues, ¿no es cierto?, para cada uno de los ciudadanos y es como se debe decir las cosas. Pero sí, pues, se van 4 años presos, como usted muy bien lo ha dicho, a veces menos, a veces más, porque dice que se portan bien, salen y disfrutan, no se recupera esa plata al final, pues, que es de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y es lo que todo el mundo busca cuando es una sanción. Algún delincuente no más por allí se roba un celular, va preso y tiene que devolver el celular, de lo contrario no sale, ¿no es cierto? Asimismo debe ser con estos políticos. Efectivamente, y por eso esta norma prevé también ese tipo de acción que nos permita recuperar. Porque mire, sabemos claramente que no es que el dinero les entregan directamente al funcionario público, sino a través de un testaferro, a través de algún familiar que preste el nombre. Ese familiar, si en la denuncia, porque para el ejemplo, si un contador de una empresa constructora sabe que se entregó $1 millón al exalcalde, al prefecto, al ministro, y pues sabe exactamente a quién se le entregó, seguramente al testaferro, ese testaferro no podrá dar cuenta de ese dinero y por tanto se recupera. Creo que es acciones como estas, como también pues la extinción de dominio que está en tratamiento y que hay que aprobarla y que tiene que estar enmarcada sí en la constitucionalidad para que no se burlen realmente cualquiera de los corruptos, pero también ya hay el comiso sin sentencia que igualmente está aprobado. Creo que es importante en eso la acción de los jueces para que derive realmente en acciones también contundentes y así poner quizás la pauta para que no exista esta rueda de molino en el cual prácticamente la impunidad es también una de los causantes para que los hechos de corrupción se vayan cada vez acentuando y burlándose realmente de los ecuatorianos. Pero creo que hemos llegado quizás a tocar fondo y eso hace que ahora mismo las instituciones y las organizaciones estén más presentes, más vigilantes, y creo que la transparencia que se tiene que dar a través del gobierno abierto, eso es fundamental y nosotros hemos incorporado como parte inclusive de nuestro plan de gobierno para futuro en el Ecuador, como Izquierda Democrática, la transparencia como un eje fundamental en el accionar de todo el sistema político, pero también estamos preocupados de lo que está ocurriendo en otras instituciones que quizás no saltan hasta ahora los actos de corrupción, pero ¿qué está pasando con las inversiones, con las desinversiones del Seguro Social? Yo estoy en este momento en un proceso de fiscalización para conocer qué se está haciendo con la inversión de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, porque ahí está el ahorro de los ecuatorianos y no queremos que nos vengan después con quizás asuntos muy graves. En ese sentido, también estamos trabajando porque creemos que el Seguro Social tiene que ser manejado de manera técnica y debe haber el delegado de los afiliados, de los jubilados. Por hoy el gobierno hace y deshace de esa institución y ya sabemos
las consecuencias en este momento. Justamente iba por ahí, estimada Vilma, hay muchos casos realmente y preocupa y plenamente justificado. Yo al inicio de esta entrevista decía, pero ¿por qué ahora ya es muy tarde quizá hacer estas reformas o más bien esta ley orgánica de la función legislativa? Está plenamente justificado porque creo que hemos tocado fondo, ¿no? Ahí está el tema del IES que usted acaba de mencionar, el último acto de corrupción, presuntamente desvío de fondos, no sabe qué pasó la plata en el ISPOL y así un montón de temas. Y mire lo que sus declaraciones en esta mañana generan. Los ciudadanos empiezan a contar lo que ocurre pues en territorio, no hablando concretamente acá en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, un televidente nos dice en esta mañana, la ministra manifiesta que se denuncia a los corruptos, pues yo lo hice, puse una denuncia a una funcionaria judicial por calificación de documento público, imagínese usted, pero por, digamos que encubrir a un fiscal no pasó nada. Este tipo de hechos ocurren siempre en la ciudad y bueno, a nivel país. Hay realmente una complejidad, yo creo que a nivel nacional es indispensable pues llegar a un manejo absolutamente claro y transparente. Si no hay una fiscalía que investigue, que lo haga sin temor y sin favor. Imagínese cuántos archivos habrán. Exactamente, tuvimos 10 años una fiscalía que de las acciones del poder público no lo revisó nada, todo parecía que todo estaba normal. Igualmente la Contraloría, lo único que sirvió es el trabajo, porque sí hubo trabajo de los funcionarios de la Contraloría para el chantaje del Contralor y así pues llenarse de dinero. Y lógicamente tenemos que tener una justicia que actúe de manera transparente y que no sea solamente para los de poncho. Y eso creo que es importante, es un mensaje de lo que sienten los ciudadanos. La justicia tiene que ser ágil porque la justicia que tarde también, tarda no es justicia. Entonces aquí hay un todo que necesita realmente una revisión completa. Hemos dado, por ejemplo, en la reforma a la ley de la función judicial importantes pasos para que existan jueces que ahora tengan la experticia en actos de corrupción. Eso es muy importante porque son diferentes mecanismos que tendrán que contar para poder armar sus sentencias. Ahí hemos planteado también que existan jueces que de hecho conozcan la problemática de la violencia intrafamiliar y de género, que ahora es una de las más graves. En este mismo momento, las denuncias de violencia intrafamiliar han disminuido, pero no es porque ha disminuido la violencia, sino porque por la pandemia, por el encierro, no han podido acercarse a hacer no han podido denunciar, así es. O sea, hay una problemática social muy grande, pero yo creo que el país tiene oportunidades. El país en momentos tan difíciles como en la década de los años 50 pudo ponerse de pie, lograr ser el primer exportador del banano. Es decir, ahora mismo, fíjense ustedes, el país va a recibir más dinero por la exportación de banano que por el petróleo. Es decir, el sistema extractivista también hay que dejarlo de lado y creo que ese es el trabajo que tendremos que continuar en la asamblea, si cuento con el favor popular, es darle un apoyo al agro. Es fundamental generar normativa que efectivamente apoya a ese sector. Hemos podido ser primeros exportadores de camarones, de cacao, de rosas, es decir, ese segmento de nuestra economía que ha estado olvidado ahora necesita un apalancamiento para que tenga tecnología. Por eso nosotros decimos que la CNT, que es la empresa pues rentable de comunicaciones, debe convertirse en la corporación de innovación tecnológica para llevar conectividad al agro, y nuestra propuesta es que los jóvenes tengan internet gratuito. Y usted sabe que lo podemos hacer porque 200 millones tiene la CNT de utilidades que no ha logrado expandir en el país, y ahora mismo hay graves problemas de conectividad. Perfecto, porque Vilma. no se han dado esos recursos. Vilma, querida, queremos agradecerle en esta mañana por estar con nosotros. Sin duda, hablar con la verdad creo que es interesante, ¿no? Coger y decirles a los ecuatorianos las cosas como son también es importante. Ojalá esta, sin duda, ley orgánica de la función legislativa aterrice en territorio, como siempre esperamos, y yo creo que un cambio, una manera nueva de pensar en nuestro país, estas oportunidades que se vienen, por ejemplo, de elegir a buenos funcionarios
en las próximas elecciones, también parte desde la justicia. Y lo que queremos en el país creo que es una justicia independiente y que no únicamente responda a los poderes de turno, ¿no? Que eso es lo peor en democracia. Gracias, Vilma, por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un lindo día. Gracias. Igualmente, un abrazo, que esté bien. Gracias por acompañarnos en Primera Hora. Con nosotros la asambleísta de Izquierda Democrática, la asambleísta nacional, Vilma Andrade, hablándonos sobre las reformas a la ley orgánica de la función legislativa.